Hola, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, al igual que sus seres queridos y que se estén cuidando mucho. Esta es la clase correspondiente al martes 7 de diciembre de Cálculo 1. Como ustedes recordarán, yo no pude darles esa clase en vivo porque tenía una cita médica que no encontré manera de cambiarla para otra fecha. Así que, sin más preámbulos, continuamos con nuestra clase. Bueno, pues vamos a empezar con la sección 4.2 y 4.3 de área integral definida. Se las presento como una sola sección. En realidad es un material relacionado y son dos temas bien cortitos. Empezamos con la notación de sumatoria. Cuando uno tiene estos símbolos, esto sería la sumatoria o la suma de 1 a acá de A sub i. Esta es una forma abreviada de indicar una suma. Esta letra que aparece aquí, que se parece a una E, es la letra mayúscula griega sigma, sigma. Y que la sumatoria o la suma de 1 acá, de A sub 1, eso lo que indica es que uno sustituye la I aquí por 1, donde aparece la I, y obtiene el término correspondiente a esa suma. 1, primer término; 2, segundo término, etc. Es decir, esto es una forma abreviada de escribir A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etcétera, hasta sub K. Ok, un ejemplo. Supone que tenemos la sumatoria o la suma de 1 a 4, de i igual a 1 a 4, de 2i más 1. Bueno, pues empezamos colocando 1 en lugar de la i. Tenemos 2i más 1. Ese es el término que corresponde a i igual a 1. Luego sumamos 2 por 2 más 1. Es decir, colocamos aquí, en lugar de la i, el 2. Y ese es el término que corresponde a i a 2. El segundo término, ese es a sub 2. Este es a sub 1. Aquí es a sub 2. Y continuamos igual con i sub 3, con i de 3, quise decir, y con i de 4. Y ahí tenemos nuestro a sub 1, nuestro a sub 2, nuestro a sub 3 y nuestro a sub 4. Si fuera 5, pues seguiríamos hasta 5, 6, 7, lo que sea. Ok. Y lo calculamos. Tenemos 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 2 por 2 más 1 es 5, 2 por 3 más 1 es 7 y 2 por 4 más 1 es 8, 8 más 1 es 9. Tenemos 24, así que esa sumatoria o suma es el número 24. Nosotros no vamos a trabajar mucho con series, de hecho esto es lo único que vamos a ver, pero la notación de sumatoria la necesitamos para entender unos conceptos. Estas sumatorias se llaman también series. Y en cálculo 2 se ve la serie en detalle, específicamente series infinitas, aquí donde la K tiende a infinito. Eso es para cálculo 2. Eso lo usamos para trabajar un problema muy antiguo, conocido como el problema del área. Y el siguiente, imagínense que tenemos una función, tomamos parte de la gráfica y queremos hallar el área que queda bajo la curva de la gráfica de la función y sobre el eje de X. Gente, puede ser debajo, después vamos a ver debajo, pero vamos a poner el caso sencillo sobre la curva, sobre el eje de X, es decir. Bueno, pues para hallar esa área podemos hacer lo siguiente, podemos descomponer o colocar unos rectángulos
¿sí? Que se sobreponen a esa área. Esa es la idea de Newton y Leibniz. La idea que ellos desarrollaron para resolver este problema de área. Entonces vamos a tener unos valores aquí en el eje de X. Vamos a llamarlo C sub 1, C sub 2, C sub 3, etcétera, hasta C sub n. Bueno, pues fíjense que de esa manera tenemos varios rectángulos. Voy a escribir esto mejor, un poquito más grande. Ok, ahí está bien. Tenemos que en cada uno de estos rectángulos, ¿sí?, toca de alguna manera la gráfica de la función f de x y podemos tomar los valores del lado derecho de ese rectángulo de x. Entonces el ancho de ese rectángulo vamos a llamarlo cambio en x o delta de x, ¿verdad? Ese es el ancho de cada uno de esos rectángulos. Estamos suponiendo que son iguales. Y la altura de ese rectángulo va a ser el valor de la función, es decir, f de cada uno de esos x que estamos llamando C sub 1, C sub 2, etc. Lo que queremos calcular es el área de ese rectángulo. Vamos a llamarla A sub i. El rectángulo, su área es la base por la altura. Y la base cambio en x y la altura es el valor de la función en C sub i. ¿Qué valor? ¿Okay? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos sumar el área de todos esos rectángulos. Fíjense que esos rectángulos, algunos caen fuera del área, bajo la curva de la función y sobre el eje de X, y otros quedan dentro. Es decir, que esa suma no nos va a dar el área verdadera que estamos buscando, pero nos va a dar un área aproximada si sumamos todos esos rectángulos. Área aproximada. Que sumamos todos esos rectángulos, nos va a dar un área, perdón, aproximada. Sería cambio en X por la primera X que estamos llamando C sub 1, la segunda X que es C sub 2, y así sucesivamente hasta C sub n. Y debe ser C sub n. Entonces vamos a expresarlo mediante una sumatoria de forma abreviada, como la sumatoria de cambio en X por f de C sub i. Fíjense que cada uno de estos términos de esta suma es el área de cada uno de estos rectángulos, sea la que sea. Ok, pues lo que se le ocurrió a Newton y Leibniz es lo siguiente: mira, y uno, en vez de tener aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rectángulos, uno divide en 20 rectángulos, esa área va a estar más cercana a la área verdadera. Si lo divide en 100, más cerca. Si lo divide en 1000, más cerca. Si lo divide entre 1.000.000, más cerca. ¿Sí? Cada uno de esos rectangulitos van a ir cayendo más y más cerca dentro de esa área que estamos buscando. Y que el área exacta, que lo que estamos buscando sería el límite. Cuando fíjate que si uno aumenta la cantidad de rectángulos, ese cambio en H, cambio en X, vamos a utilizar este símbolo para indicar que es la, medida, la longitud, ¿sí?
tiende a cero. Cada vez se hace más y más y más cercana a cero de esa suma. Es decir, el concepto de infinito rectángulo podemos expresarlo mediante este límite. Y la idea es esta: uno divide el rectángulo mucho, cada vez más finito. Esos rectángulos van cayendo más y más y más dentro del área que estamos buscando. El cambio en X va a tender a cero. Es decir, la longitud de ese rectángulo va a tender a cero. Por lo tanto, este límite expresa el área exactamente. Lo que llamamos la integral definida no es otra cosa que esa área. De la siguiente manera. Esto es la integral definida de AB de f de x va a ser precisamente este límite. Por supuesto, ese límite puede que exista, puede que no exista. Aquí A es nuestro C sub 1 y B es C sub B. Por supuesto, esto solamente se puede definir si ese límite existe. Ok, aquí la pregunta que me hace algún estudiante, con mucha razón, ¿por qué se utiliza ese símbolo de integral? Ah, porque la integral definida está relacionada con la integral indefinida de una manera bien precisa. Eso es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo. Fíjense que este límite puede ser bien difícil de calcular. De hecho, muchos de estos límites no se pueden en realidad calcular, o nadie ha logrado calcularlo. Pero Newton y Leibniz encontraron una manera de darle la vuelta a este asunto y calcular la integral definida sin utilizar el límite. Se llama el teorema fundamental del cálculo. Eso lo voy a expresar ya mismo. Está en la sección 4.2. Todavía estamos en la 4.1. Ok, pues entonces existe una relación entre el área y los signos de la integral definida. Vamos a ver cuál es esa relación. Okay, vamos a suponer que tenemos una función y vamos a buscar algunos pedazos del área. Y vamos a considerar esta área. Esta área está sobre el eje de X. Fíjense que la definición de esa integral requiere en el cálculo el cambio en X es un número positivo y este número f de c sub i puede ser positivo, negativo, cero, dependiendo del valor de la función. Así que este número que está aquí, el límite de esto es una suma. Si es negativo el valor de la función, entonces esa integral nos va a dar, ese límite nos va a dar un número negativo. Y si el valor de la función es positivo, entonces todo esto va a ser positivo. Quiere decir que si uno calcula la integral sobre el eje de X bajo la curva, eso nos da el área verdadera, vamos a llamarla A sub 1. Y la integral nos da esa misma área positiva. Pero si uno calcula la integral de B a C, como la curva queda bajo el eje de X, los valores de la función son negativos,
y que la integral nos va a dar un número negativo, pero el área verdadera, recuerden, es positiva. El área es siempre positiva. Así que tenemos, por lo tanto, la siguiente situación. Ok, estas son las áreas que nos interesan. Si uno calcula la integral de AB de f de x, esto nos va a dar el área verdadera a su uso. Ahora, si uno calcula la integral definido de B a C, eso lo que nos va a dar es el negativo de esa área, no del área verdadera, el área positiva, nos da el negativo. Así que el positivo de esto es el área verdadera. Si uno calcula el área de A a C, aquí debe ser C, ya mismo lo arreglo, se da el área de A a C, perdón, la integral de A a C, eso va a ser la suma de esas dos integrales, que va a ser A sub 1 y aquí el negativo del área de A sub 2. Es decir, que el área verdadera es A sub 1, A sub 2, que es A sub 1 menos el negativo del negativo de A sub 2. Sí, porque el negativo y el negativo es positivo, pero eso es la integral de B a C, de A a B, y C. Es decir, que el área verdadera se calcularía calculando la integral definida de AB y restándole la integral definida de B a C. Ok, aquí lo arreglé. Esto es de A a B. Sí, la integral de A a C. Integral de A a C. Y se había puesto B, pero debe ser C. Integral de aquí a aquí es la área que nos da positiva y el negativo de la negativa para que nos dé positiva. ¿Sí? Ok, vamos entonces con una ilustración, con unos ejemplos. Y hasta ahora lo único que tenemos para calcular integrales definidas es uno, ponernos a buscar ese límite complicado. Y nos vamos a meter en eso. Y la otra es interpretarlo como área, de alguna manera. Así que estos ejemplos ilustran cómo interpretar la integral definida como área o utilizando área. Así que vamos a evaluar la integral definida interpretándola como área. Pero antes de seguir, déjenme volver aquí atrás porque veo que por aquí se me quedó algo sin escribir. Se me quedó el diferencial de y que eso no es un adorno, ese diferencial nos dice cuál es la variable respecto a la cual estamos integrando. ¿Eh? Me había quedado eso, los demás los puse. Y aquí se me quedó también. Esto es importante. A mí me quitaban, cuando yo era estudiante, si yo hacía eso, me quitaban muchos puntos. Ok, pues se me quedó el de X. Lo importante cuando lleguen, si van a cálculo 3, verán, eso es súper importante para saber cómo hacer las integraciones. Ok, entonces seguimos con este ejemplo. Bueno, y tenemos nuestro primer ejemplo, la integral de raíz cuadrada de 16 menos x2 integrado con respecto a x. Nos piden que integremos con de 4 negativo a 4. Ok, bueno, pues quizás ustedes vieron esto en precálculo, como en la gráfica.
de esa función, de la función y igual a raíz cuadrada de 16 menos x2. Bueno, pues la gráfica de esta función, de la función y igual a raíz cuadrada de negativo 16 menos x2 es un semicírculo, la parte de arriba de un círculo, y va de la raíz cuadrada de 16, que es 4 negativo, a 4, y que eso es un círculo de radio 4. Ustedes saben que el área de un círculo, deben recordar desde la escuela de geometría, es pi por R2. Y aquí tenemos que pi, que R quise decir R es 4, el radio es 4. Y que esa área es pi por 4 a 2. Y ese 16 pi. Quiere decir que tenemos que esta integral, la integral de negativo 4 a 4 de la raíz cuadrada de 16 menos x2 integral con respecto a x es 16 pi. ¿Sí? Un detalle. Este es el círculo completo, ¿verdad? Pero tenemos la mitad de un círculo, así que es la mitad. Y que sería 8 pi. Y que no tenemos el círculo completo. El círculo completo sería pi r2, la mitad del círculo sería pi r2 entre 2. Y aquí tenemos 8 pi. Y ahora sí. Así que nuestra respuesta es esa. Y que no tuvimos ahí que utilizar la definición de límite para hallar esa integral definida. Esta es nuestra respuesta. Okay. Bueno, vamos entonces con otro ejemplito. Bueno, pues entonces vamos con nuestro próximo ejemplo, la integral de 0 a 3 de negativo 2, integral con respecto a esto. Y lo interpretamos como área. Fíjense que invento este dibujito. Ok. Fíjense que esta función, negativo 2, en la gráfica, eso es y igual a negativo 2, es una recta horizontal. Recuerden eso, déjenme a 1200 y el precálculo se vuelve a dar. Y nos están pidiendo la integral de 0 a 3. Es decir, que el área que corresponde a esa integral está aquí. Pero esta integral no nos da el área verdadera. Integral lo que nos da es, como está bajo el eje de x, esta área nos va a dar el área negativa. Es decir, que si calculamos esta área, que siempre va a ser positiva, entonces tengo que poner el signo negativo, ¿verdad? Así que fíjense que el área de ese rectángulo, el ancho es 3 y la altura es 2. Así que el área es 3 por 2, que es 6. Y esa es el área, 6. Pero la integral, como esta área está bajo el eje de x, va a ser negativa. El negativo del área verdadera, que es positivo 6, y que sería negativo 6. Ok, vamos entonces con otro ejemplo.
el integral definido en negativo 1 a 2 de la función x. Bueno, pues vamos con nuestro ejemplo, la integral de negativo 1 a 2 de la función x con respecto a x. Bueno, la gráfica de la función x, sí, la función y igual a x, recordarán de EMA 1200 y precálculo es una recta, una diagonal que atraviesa el origen. Y nos están pidiendo la integral de negativo 1 a 2. Aquí debe ser 2 positivos, ¿eh? Tengo la recta. Es de que el área total es la suma de estas dos áreas. Voy a llamarla A sub 1 y A sub 2. Déjame más espacio aquí para que me quepa todo. Y deben ser 2. Así que tenemos dos triángulos. Calculamos el área de este triángulo. Este triángulo tiene altura 1 y base 1. Este también tiene altura 2 y base 2. Así que el área 1 es la mitad de la base por la altura. En la mitad, o un medio, por 1 por 1. Y eso es un medio. Y el área 2 es la mitad de la base por la altura. Aquí cancelamos y tenemos 2. Por lo tanto, nuestra área total, eso es A sub 1 más A sub 2, que es un medio, más 2, esto es 5 medios, unidades cuadradas, las que sean, pies cuadrados, centímetros cuadrados, la unidad de medida que se esté usando. Pero la integral, fíjense que la cuestión es diferente, porque esta área, A sub 1, es negativa. Es decir, que la integral lo que calcula es con esa área negativa. Es decir, la integral de negativo 1 a 2 de x con respecto a x va a ser el área positiva menos el área que está sobre el eje de x, para ser más preciso, menos el área que está bajo el eje de x. Y eso es el área 2 es 2 y el área 1 es un medio. Y aquí debe ser 1, ¿eh? Y eso es 4 medios menos 1 medio, 3 medios. Así que, fíjense, nuestra área es 5 medios, el área de esos dos rectángulos positivos, ¿eh? Pero nuestra integral, en este caso, no concuerda con el área, ¿eh? 3 medios, fue lo que acabamos de explicar. Okay. Si hubiéramos tenido esta situación y el área que está bajo la curva, bajo el eje de X, esta área, se observa que es mayor que esta área, entonces esta integral nos hubiera dado negativo. Por eso, si aquí el área hubiera sido 2, y aquí el área 1, el área 2 es 1, entonces nuestro integral habría sido 1 menos 2
igual a negativo 1. Así que vamos entonces con este teorema de las propiedades integrales definidas. Y miren, este teorema lo que nos dice básicamente es que podemos operar con las integrales definidas de la misma manera que lo hacíamos con las integrales indefinidas que ya habíamos visto. Dice que si tenemos dos funciones, f y g, y esas dos funciones, f y g, son integrables. Recuerda, integral significa que tienen la integral definida. Y k es un número cualquiera, una constante. Entonces, si uno multiplica la función f por k, también es integrable. Y si sumas las dos funciones, también son integrables en el mismo intervalo cerrado de AB. Eso se expresa con símbolos de la siguiente manera. Si tenemos la integral de AB de k por f de x, podemos sacar la k fuera y multiplicarla por integral de la función. Y lo mismo, si tenemos la integral de AB, la integral definida de AB, de la suma o la resta de esas dos funciones con respecto a x, podemos separar esas dos integrales en dos integrales y sumar y restar según sea el caso. Quiere decir que esto en realidad no es nada nuevo, es simplemente lo que hacíamos con las integrales definidas. Ok, vamos a ver unos ejemplitos aquí que lo ilustran. Esta propiedad la vamos a estar utilizando constantemente. Por eso le doy solamente un ejemplo para ilustrar. Vamos a evaluar esta función. No vamos a usar gráfica con respecto a x. La función negativo x2 a 4x menos 3 integrado con respecto a x. Si sabemos lo siguiente, sabemos que la integral de x a la 2, fíjense que es esta función sin el negativo de x integrado de 1 a 3 es 26 tercios. Y además sabemos, ¿cómo lo sabemos? Pues eso lo vamos a ver después. Ya mismo. La integral de 1 a x3 de la función x con respecto a x, fíjense que es esta función x sin el 4, con el que eso es 4, que la integral de 1 a 3 de dx, fíjense que esto es 1 por dx. Esto. Bueno, pues fíjense que ahora podemos separar todos esos términos, integrar término a término de la misma manera que lo hacíamos con integrales definidas. Es decir, que esta integral es, podemos sacar el negativo 1 porque negativo significa negativo 1. Sí, así que nuestra k aquí es negativo 1, podemos escribirlo simplemente como negativo. X2, ahí estamos integrando esta función utilizando el teorema. Y aquí podemos sacar el 4 fuera de la integral y dejar la x dentro. Y aquí podemos sacar el negativo 3 y dejar 1, ¿verdad? Y 1 por dx se escribe como dx. Bien, sabemos entonces que x a la 2 es 26 tercios. Y sabemos que x, la integral de x de 1 a 3 es 4. Así que aquí tenemos 4 por la integral de x a la 3 de x de 1 a 3, que es 4. Y aquí tenemos la integral de 1 a la 3 de x por negativo 3, así que eso es negativo 3 por 2. Y podemos calcular que tenemos negativo 26 tercios. Aquí tenemos 16 menos 6 es 10. Y 10 es 30 tercios menos 26 tercios. Eso es 4 tercios. Y que tenemos que esta integral, que nos pidieron al principio, usando el teorema,
4.7 no es otra cosa que 4 tercios. Repito, esto en realidad no es nada nuevo, este teorema 4.7. Simplemente lo que nos dice es que también con las integrales definidas podemos integrar término a término. Y uno puede hacer esto omitiendo ciertos pasos para ser rápido. Aquí se ve con todos los detalles para que vean que está aplicando nuestro teorema 4.7. Y por supuesto, este teorema, igual que los teoremas para integrales definidos, vale para múltiples términos, múltiples funciones. Si aquí en vez de dos funciones tuviéramos 3, 4, 5, como aquí, podemos aplicarlo, ¿verdad? No va a haber dudas sobre eso. Entonces vamos al teorema 4.9, teorema 4.8, no lo vamos a ver, es un teorema más bien técnico, si no lo vamos a necesitar. Así que saltamos a la sección 4.4 y esta es la sección 4.4 del teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos con la sección 4.4 del teorema fundamental del cálculo. Y el teorema 4.9, ¿qué es? El teorema fundamental del cálculo. Y este teorema lo descubrió Newton y Leibniz al mismo tiempo y se considera uno de los logros más importantes de la raza humana. Sí mismo. ¿Cómo salió? ¿Cómo demostraron? ¿Cómo se probó? Bueno, en el libro aparece la prueba, es larga, es complicada. Si les interesa ver la prueba de este teorema, pueden encontrarla en el libro. Recuerden que teoremas son enunciados, afirmaciones que se prueban. Se puede probar sin duda alguna que son ciertas. Eso es lo que es un teorema. Ok, pero para nosotros que somos estudiantes de ciencia e ingeniería, lo que nos interesa es su aplicación. Y básicamente el teorema fundamental del cálculo dice, mira, no tenemos que usar el límite de una sumatoria, ni tenemos que utilizar la interpretación de área para calcular estas integrales. Podemos hacerlo de una manera bien rápida, bien eficiente, relativamente rápida, utilizando integrales definidas. Y esto se puede formular de la siguiente manera. Si f es una función continua, fíjense que tiene que ser continua la función en un intervalo cerrado. Y f es una antiderivada f mayúscula de f minúscula en ese intervalo cerrado, entonces la integral definida de AB de f de x con respecto a x se puede calcular simplemente evaluando esa antiderivada primero en b y restándole la antiderivada evaluada en a. Y vamos a introducir una notación que es conveniente cuando uno escribe de esta forma, la antiderivada de f de x cualquier función, una raya vertical y aquí A y B. Eso es una manera abreviada de escribir f de b menos f de a. Eso nos va a facilitar la escritura. Ok. Bueno, pues entonces vamos con nuestro ejemplo de cómo aplicar este teorema de fundamental del cálculo para evaluar integrales definidas sin utilizar áreas ni la definición de límite de una sumatoria de esta integral. Vamos con nuestro primer ejemplo, integral definida de 0 a 1 de 3x de x. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar la integral indefinida. Esa es una antiderivada. Y simplemente le sumamos 1 al exponente de la x, que es 1, es 2. Si se le suma 1, y dividimos entre 2, o multiplicamos por un medio, pero como tiene al frente 3, eso nos da 3 medios, x a la 2. Y vamos a evaluar de 0 a 1. Así que vamos a colocar en lugar de la x, primero colocamos 1
Y luego en lugar de la X colocamos 0 y eso se lo restamos a lo anterior. Pero fíjense que esto nos da 0. Porque el 0 es 0 por 3 medios es 0. Así que tenemos que esto es simplemente 3 medios menos 0 y eso es 3 medios. Por lo tanto, nuestra integral definida es simplemente 3 medios. Y fíjense que aquí nosotros hemos estado aplicando este teorema, el teorema 4.7, el 1, que nos dice que la integral definida se puede obtener sacando la constante frente a la variable. Puede integrar, pero eso es lo mismo que realizar la integración definida como hicimos de esta manera. Así que ese teorema 4.7 en realidad lo estamos aplicando cuando calculamos esta antiderivada de somos integral definida y es bien sencillo. Fíjense que aquí no se le añadió la C, la constante de integración, porque si uno se le añade en estos dos términos con la recta, ¿sí?, esa C se anula y la constante de integración no aparece. Al final lo podemos omitir desde un principio, al final del cálculo de la integral definida. Ok, vamos con otro ejemplo. La integral de 2 a 4 de 3x2 menos 4x menos 5 integrado con respecto a x. Primero tenemos que calcular esta integral. Y al hacer eso estamos en realidad aplicando el teorema 4.7 con la integral definida. Así que empezamos aquí, tenemos x a la 2, a 2 le sumamos 1, da 3, dividimos entre 3, pero 3 entre 3 cancela. Vamos ahora con la integral de negativo 4x. Aquí tenemos negativo 4. Y le sumamos 1 al exponente, ¿verdad? Esto es 1, x a la 1, que no se escribe. Y dividimos entre 2, multiplicamos por un medio, que es lo mismo, pero 4 dividido entre 2 es simplemente 2. Y vamos entonces con la integral de negativo 5. Pues la integral de una constante, la constante por la variable. Y vamos a evaluar de 2 a 4. Así que lo primero que hacemos es colocar este 4 donde quiera que aparezca la x. Colocamos 4 aquí, en x a la 3, x a la 2 y en x. Y a eso le vamos a restar el resultado de colocar negativo 2 en lugar también de la x. Así que tenemos 2 a la 3 menos 2 por 2 a la 2 menos 5 por 2. Ya calculamos esto. Le tenemos negativo, tenemos 4 a la 3 es 64. Esto es una igualdad, no es negativo. Aquí tenemos 4 a 2, 16 por 2 es 32. 5 por 4 es 20. Ahora dentro del paréntesis tenemos 2 a la 3 que es 8. 2 a la 2 que es 4 por 2 es 8. Quiere decir que estos dos se anulan al restarse. Queda simplemente negativo 5 por 2 es negativo 10. Así que esto es una igualdad, ¿eh? Esto es una igualdad, porque es positivo 4x a la 3. Y lo calculamos. 64 menos 32 es 32. Y 32 menos 20 es 12. Y aquí tenemos negativo 10. Eso es positivo 10. Eso es simplemente 22. Y que ese es nuestro cálculo. Así que dentro de integral tenemos 3x a 2 menos 4x menos 5. Estamos integrando con respecto a x. Eso es 22. Y vamos con nuestro próximo ejemplo. Vamos a usar otra variable, t. La integral de 0 a 1 de 2t menos 3 a la 2 integrado con respecto a t. Fíjense que no podemos integrar
esta expresión no tenemos nada para un integral indefinido de ese tipo, y que vamos a tener que reescribir esa integral. Y simplemente expandimos, aplicamos la fórmula del cuadrado, una diferencia, eso es g más 1200. Tenemos el cuadrado de 2t, que es 4t, menos 2 por 2t por negativo 3, eso es negativo 12t, más el cuadrado de 3, que es 9. Ok, ahora sí podemos calcular la integral definida. Y tenemos aquí al doble, sumamos 1, da 3 y dividimos entre 3, multiplicamos por 1/3, 4, y eso nos da 4/3. Y aquí en t el exponente 1, que no se escribe, le sumamos 1, dividimos entre 2, ¿verdad? Y 12 entre 2 es 6. Y la integral de una constante es la constante por la variable. Y ahí tenemos ya nuestra antiderivada, y no la añadimos el más 6. La añadimos, al restar se nos va a ir. Así que desde el principio no lo escribí. Ok. Y cuando evaluamos, empezamos colocando 1 en lugar de la t. Donde quiera que aparezca la t. Y tenemos 4/3 por 1 a la 3. Aquí colocamos este lado 1, tenemos 1 a la 2. Y después del 9 tenemos 9 por t, tenemos 9 por 1. Eso le vamos a restar el resultado de colocar 0 en lugar de todas las t. Que tenemos 4/3 por 0 a la 3, menos 6 por 0 a la 2, más 9 por 0. Ok, bien. Y aquí tenemos 1 a la 3, 1, 1 a la 2, 1. Y aquí tenemos 1. Así que tenemos 4/3 por 1 es 4/3. 6, negativo 6 por 1 es negativo 6. 9 por 1 es 9. Y este lado tenemos 0, ¿verdad? Porque todo esto da 0. Así que podemos escribir todos estos números con denominador 3, 3 por 6, 18, 3 por 9, 27. Así que tenemos 4 por 10, 4 menos 18, es negativo 14 tercios, menos 27 tercios, eso es 13/3. Y que tenemos que nuestra integral definida, integral de 0 a 1, de 2t menos 3 a 2, integrado con respecto a t, es negativo 13/3. Y esa es nuestra respuesta. Ok. Vamos entonces con otro ejemplo. Ok, pues tenemos entonces como nuestro cuarto ejemplo esta integral, la integral de 1 a 9 de u menos 3 dividido entre la raíz cuadrada de u, que es la integral de 1 a 9. Así que vamos a tener que calcular la integral definida, indefinida primero. Y vamos a tener que reescribir esta integral. Y podemos escribirlo como u menos 3 dividido entre u a la 1 medio entre u a la 1 medio. Y estamos integrando con respecto a u. Entonces ahora hacemos descomposición de expresiones racionales. Eso es tema 1200. Dividimos u entre un medio, así que tenemos u, un medio y el exponente 1. Y cuando ocurre eso, podemos restarle el exponente 1, le restamos el de abajo. Eso nos da u a la 1 medio. Ok. Y en el otro tenemos 3 sobre u a la 1 medio. Así que ahí lo único que podemos hacer es subir, como no hay variable arriba, subir el u a 1 medio al denominador. Numerador quise decir,
con exponente negativo. Y que lo hacemos. Tenemos por lo tanto la integral de 1 a 9 de igual a 1 medio menos 3u a la negativa 1 medio integrado con respecto a OK. Así que calculamos nuestra integral definida. La integral de igual a 1 medio menos 3 igual a la negativa 1 medio de U. Y eso es lo que le sigue a la integral. Y bueno, le sumamos 1 a 1 medio. Eso es 3 medios. Ahora después nos dividir entre 3 medios. Lo mismo es multiplicar por el recíproco, 2 tercios. Ahora vamos con el segundo término. Así que 1 medio le sumamos 1, 1 medio negativo, le sumamos 1. Y eso da 1 medio. Y ahora dividimos entre 1 medio, lo mismo, multiplicar por el recíproco, por 2. El recíproco de 1 medio es 2 sobre 1, que es 2. Y tenemos 3 al frente, 3 negativos. Y aquí vamos a tener negativo 6. Y vamos a evaluar todo eso. Primero en 9. Después le restamos evaluando en negativo en 1 positivo. Para poder hacer eso necesitamos primero escribir como radical. Y tenemos la raíz cuadrada de igual a 3. No 6 con la raíz cuadrada de 1. Vamos a evaluar de 1 a 9. ¿Sí? Y empezamos sustituyendo 9 aquí. Fíjate que podemos escribir este radical antes de seguir. Esto es G más 1200 como U. Raíz de U a la 3. No podemos sustituir y hacer los cálculos también, ¿verdad? 9. Y ahora también sustituimos por 1. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 a la 3. Puedo sacar el 3 afuera, pero como veo que el cálculo va a ser sencillo, ni lo hago. Aquí menos 6. Raíz de 1. Ok, seguimos con nuestros cálculos. Aquí tengo la raíz cuadrada de 9. Eso es 3 y este elevado a 3. Así que 3 por 3, 29, por 3, 81. Y ahí tenemos 2 tercios por 81. Y aquí tenemos 6 por la raíz cuadrada de 9, que es 3. Eso es 18. Fíjate que esto es 1 y esto es 1. La raíz cuadrada de 1 a la 3 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Así que dentro de los paréntesis lo que tenemos simplemente es 2 tercios menos 6. En esta expresión, fíjense que 81 divide entre 3 es 27. Y 27 por 2 es 54. Así que aquí tenemos 54 menos 18. Aquí adentro tenemos 2 tercios menos 18 tercios. Así que 54 menos 18, eso es 36. Y 2 tercios menos 18 tercios, eso es negativo 16 tercios, pero con este otro negativo se convierte en positivo 16 tercios. Así que aquí fue inútil, ¿verdad? Convertir la fracción entero.
pero vamos a hacerlo como quiera. Tenemos que escribir 36 en tercio, así que multiplicamos 36 por 3, eso es 90, eso es 30 por 3, que es 90, 3 por 6, 18, eso es 108 tercios, más 16 tercios, eso es 124 tercios. Y que esa integral que estamos buscando, la integral de 1 a 9, de u menos 3, sobre raíz cuadrada de u, con respecto a u, es 124 tercios. Y que ese es nuestro resultado. Y fíjense que lo que estamos haciendo en realidad es integración definida y luego una evaluación. Nada más. Vamos entonces con otro ejemplito más. Vamos a tomar una función trigonométrica, la integral de 0 a pi medio de 1 más coseno de x integrado con respecto a x. De nuevo, no le voy a escribir la integral aquí, lo voy a hacer así como uno lo hace en la realidad. Uno calcula esa integral indefinida, la integral de 1 con respecto a x, x, y la integral de coseno con respecto a x es el seno de x. Eso lo hacemos ya rapidito. Vamos a evaluar de 0 a pi medio. Así que tenemos, primero evaluamos en pi medio. Y ahora restamos evaluando en 0. Y tenemos 0 menos seno de pi medio. Y aquí tenemos pi medio. El seno de pi medio es 1. Y aquí debió ser el seno de 0. Tenemos menos el 0 aquí. Y el seno del 0 es 0. Así que aquí tenemos 0, menos 0, todo esto es 0. Y que nos queda pi medio más 1, un número irracional. Y que la integral de 0 a pi medio es 1 más coseno de x integrado con respecto a x es ese pi medio más 1. Ese es nuestra integral definida. Ok, como segundo grupo de ejemplos, más ejemplos. Bueno, tenemos primero que nada la gráfica de la ecuación
y igual a 4x a 2 más 1. Eso es precálculo, ¿verdad? Es una parábola que da hacia arriba, el 4, frente aquí todo lo que hace alargarla, pero sigue siendo una parábola, y el 1 la sube una unidad. Luego tenemos entonces la ecuación x igual a 0. Pero la gráfica de x igual a 0 es una recta vertical que atraviesa el origen en 0. Eso es GEMA 1200. Y que es el eje de y. X igual a 0, eso es el eje de y. Y tenemos la ecuación x igual a 2, también es una recta vertical que atraviesa el eje de x en 2. Y y igual a 0 es una recta horizontal que atraviesa el origen en 0, eso es el eje de. Y que lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos arriba en la gráfica la ecuación de y igual a 4x más 1. Del lado izquierdo, x igual a 0. Del lado derecho, x igual a 2. Y abajo, el eje de x. Y eso nos determina esta área. Pero fíjense que esa área no es otra cosa que el área bajo la curva de la función sobre el eje de x. Así que eso es lo que vimos ya anteriormente, la integral de 0 a 2 de 4x2 más 1 integrado con respecto a x. Así que lo único que tenemos que hacer es esa integración. Y de ahí sacamos el área. Y que vamos a hacerlo rapidito. La integral de 4x más 1, la integral indefinida. Le sumamos 1 al 2. Da 3, dividimos entre 3, multiplicamos por 1/3, que es lo mismo. Pero como tiene 4 al frente, obtenemos 4/3. Y la integral de 1, integral de una constante, la constante por la variable 1 por x es 1. Y no le añadimos la constante de integración. Que repito, la constante de integración se anula, se elimina, se cancela por recta, la recta que vamos a hacer. Así que desde un principio no la escribí. Ok, ahora sustituimos 2 en lugar de la x. Tenemos 4/3 por 2 a la 2 más 2. Y tenemos 2 a la 2 es 4 por 4 es 16. Y tenemos 16/3. Y 2/3 es 6/3. Y que obtenemos 22/3. Y el área, que es lo que nos están pidiendo, es 22/3 unidades cuadradas, lo que sean pies cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Y esta es nuestra respuesta. Bueno, pues entonces vamos con otro ejemplito más de este tipo. Pero antes de seguir, déjenme volver aquí un momentito. Aquí se me quedó marcarle el número 1. Esto no decide nada, ¿verdad? Porque no se utiliza los cálculos, pero para hacer una gráfica buena y no tan cruda. Debemos ubicar, acuérdense que esta es la gráfica de 4x2 subida. Ok, ahora sí seguimos con otro ejemplo.
Bueno, pues vamos entonces con ese otro ejemplo. El ejemplo 2. La función y igual a 2 más la distancia de x. La otra ecuación es x igual a 1 y x igual a 8. Bueno, pues entonces recuerden que la gráfica, esto es de precálculo, ¿verdad? La gráfica de y igual a raíz tercia de x, como una s, algo así. Y que si le sumamos 2, que es lo mismo que raíz tercia de x, 2 más, es lo mismo, lo que va a subir es 2 unidades. Y que la gráfica va a tener esta forma y por aquí va a quedar 2. Y la otra ecuación que tenemos, que es igual a 1, eso es la recta ¿sí? Horizontal que atraviesa el eje de x en 1. Y la otra ecuación es x igual a 2, lo mismo, una recta horizontal que atraviesa el eje de x en 8. Y que déjame ver si yo puedo hacer esta grafiquita un poquito más amplia para ilustrarle, para que no salga tan rara, tan desproporcionada. Algo así. Ok, que por aquí queda negativo 8 entonces, a la derecha de 1. De la recta. X igual a 8. Y además aquí se me quedó. Tenemos y igual a 0. ¿Sí? Ok. Y que la recta y igual a 0, eso es el eje de X. Así que tenemos que la gráfica queda encerrada entre estas cuatro pedazos de la gráfica. Esta es el área que estamos buscando, pero de nuevo, esa es el área bajo la curva de y igual a 2 más raíz tercia de x y el eje de x. Eso no es otra cosa que la integral definida. Que esta es el área, ¿no? Esa área, como dije, es la integral definida de 1 a 8 de 2 más raíz tercia de x integrado con respecto a x. Ahora realizamos esa integración. Y la integral de 2 con respecto a x de una constante es la constante por la variable. No, pero antes tenemos, ¿verdad? Tenemos un problemita aquí. Tenemos una raíz que tenemos que expresar esa integral, reescribirla como 2 más x a la 3 medios
Y para poder realizar la integración usando la regla de la potencia. Y ahora hacemos la integración y evaluamos la integral de 2 con respecto a x es 2 por x. 3 medios le sumamos 1. Eso es 5 medios. Y dividimos entre 5 medios, o lo que es lo mismo, dividimos, multiplicamos, quise decir, por 5 medios. Y aquí tenemos, por lo tanto, 5 medios, 2 quintos, quise decir. Pero de nuevo le sumamos 1 a 3, eso es 2 a 3 medios, eso es 5 medios. Y multiplicamos por el recíproco. No escribimos la constante de integración. Entonces de 1 a 8. Y ahora para evaluar, tenemos que escribir en forma radical. Eso es la raíz cuadrada de aquí a la 5. También podemos escribirlo, tenemos 1200 desde un principio como x, raíz cuadrada de e, raíz tercia, y aquí es raíz tercia. Ups, esto está mal, déjeme arreglar esto. Aquí yo cometí un error. Me doy cuenta, lo voy a arreglar ahora, disculpe. Es que la computadora esta que me dieron, la laptop que permite hacer trabajar de esta manera, se sobrecalienta muy fácil. Y cuando se sobrecalienta, se vuelve, no responde rápido, se queda a veces congelada. Yo estoy pendiente de eso, de la temperatura, en vez de estar pendiente de esto que estoy haciendo y me pasan estas cosas, que vamos a hacerlo bien. Disculpen a mí aquí por esto. Ok, vamos a ver si responde. Tenemos entonces, ¿verdad? Antes que nada, escribirlo en forma exponencial. Y esto es x a la 1/3. Ok, ahora sí. Y ahora podemos hacer esa integración. La integral de 2 con respecto a x es 2 por x. Y x a la 1/3, eso le sumamos 1 a 3 a 1/3. Eso es 1 más 3 tercios, que es 4 tercios. ¿Verdad? Pero tenemos que dividir entre ese número 4 tercios, por lo que es lo mismo, multiplicar por el recíproco, que es 3 cuartos. Vamos a ver si esto responde. Ok. Y aquí le sumamos 1 a 1/3, eso es 4 tercios, y multiplicamos por el recíproco. No usamos constante de integración. Bueno, ahora para poder evaluar, necesitamos expresar esta forma exponencial en forma radical. Que tenemos 2x, 3 cuartos. Esto es raíz tercia de x a la 4, como bien. Recuerden, dejemos 1200, podemos escribirlo con el exponente 4 afuera. Y nos queda aquí adentro, más sencillo que calcular. Y ponemos que tenemos aquí 2x más 3 cuartos, tenemos que evaluarlo. Primero en 8. Y que tenemos 2 por 8 más 3 cuartos, raíz tercia de 8 a la 4. Y ahora tenemos que sustituir por negativo 1 en la x y restárselo a lo anterior. Que tenemos 2 por 1 más 3 cuartos, raíz tercia de 1 a la 4. Y que lo calculamos. Tenemos 2 por 8
16. Tres cuartos y tenemos aquí raíz tercia de 8, eso es 2. Este elevado a la 4. Dentro del exponente, dentro de los paréntesis, tenemos 2 por 1 que es 2. Aquí tenemos raíz tercia de 1 que es 1, a la 4 que es 1 por 3 cuartos. Ese es 3 cuartos. Aquí tenemos el 2 más 3 cuartos. Así que podemos seguir calculando. Tenemos 16. Fíjate que 2 a la 4, eso es 16. Y dividido entre 4 es 4. Y multiplicado por 3 es 12. Que 16 entre 4 es 4. Por 3 es 12. Aquí tenemos simplemente 12 menos. Y aquí tenemos 2, 3 cuartos, 2 en cuartos, 8 cuartos más 3 cuartos, 7 cuartos. Y tenemos negativo. Siete cuartos, esto es 11 cuartos. 3, 11 cuartos. Aquí tenemos menos 11 cuartos. Y aquí tenemos 16 más 12 es 28. 28 y 28 en cuartos es 28 por 4, eso es 80, 24, 104 cuartos. No, no es 104 porque tengo 28 por 4 es 32, es 112. Aquí es 112. Cuartos. Y 112 cuartos menos 11 cuartos, eso es 101 cuartos. Así que esa es nuestra área. El área es 112 dividido entre 4. Y eso podemos simplificarlo, ¿verdad? No podemos simplificarlo porque no es 112 entre 4, es 101 entre 4. Eso simplifica, así que el área que estamos buscando igual 101 sobre 4 unidades cuadradas. A nuestra área. Bueno, pues vamos con nuestro último ejemplo para terminar esta sección. Bueno, entonces vamos con este último ejemplito de esta lección sobre la función y igual a la x. Recuerden de cálculo que la gráfica tiene esta forma, ¿verdad? El intercepto en y es u.
Y tenemos las siguientes ecuaciones que nos terminan de delimitar la gráfica, el área que estamos buscando. Tenemos que x igual a 0, el eje de y. Con x igual a 1, eso es una recta horizontal que atraviesa el eje de x en 1. Tenemos y igual a 0, eso es el eje de x. Y además tenemos la función, ¿verdad? La gráfica de la función. Ahí está el área encerrada. Tenemos 0. Esa área que estamos buscando. Área igual a la integral de 0 a 1 de esta función y a la x. Y la integral de la función exponencial natural es ella misma. Y que evaluamos cada 1, cada 0, y eso es e menos 1, un número irracional. Esa área estamos buscando es e menos 1. Ok, es e menos 1. Ok, bueno, pues con eso terminamos la sección 4.4. Recuerden que deben trabajar los ejercicios de práctica, eso van al módulo, pero 3 me parece, les digo ahora. Pues en el módulo 3, en el módulo 3, en el módulo 3 no, perdónenme, en el módulo 4. Recuerden que los ejercicios de práctica, este material los pueden encontrar descritos en el módulo número 4. Que voy a cerrar esta clase y que tengan buen día todos y que se cuiden mucho.